Uno de los principales exponentes de la neuropsicología histórico-cultural fue Luria. Él escribió un libro llamado El cerebro en acción, en donde además de otros temas bastante importantes explica cuáles son las tres principales unidades funcionales del cerebro. Esto es básicamente cómo entiende Luria el cerebro dividido en tres bloques. Si alguna vez te ha llamado la atención cuáles son esas tres unidades principales y quieres conocer un poco más de ellas, hoy voy a explicar cuál es el primer bloque funcional de Luria. Aclaro, la intención de este video no es sustituir la experiencia que tú podrías tener al leer directamente a Luria. Sin embargo, yo te recomiendo que primero veas el video y después te puedas enfrentar al texto de Luria con un poquito más de contexto y que sea más fácil que lo puedas llegar a entender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan, estás en la actividad de aprender y hoy vamos a ver primer bloque funcional de Luria. Vamos. Vamos a empezar entonces. Antes que nada quiero aclarar que voy a tratar de ser muy cuidadoso de las palabras y los conceptos que voy a manejar porque estamos hablando de neuropsicología histórico-cultural y el enfoque pues es muy importante, no estamos hablando de neuropsicología cognitiva, entonces hay que tratar de ser lo más coherentes con la teoría que nos está manejando Luria y todos los antecesores o los contemporáneos de él. Exacto. Ok. Dicho lo anterior, vamos a entender primero cómo conceptualiza el cerebro Luria para poder entender estos tres bloques funcionales desde su perspectiva. Para empezar, Luria entiende el cerebro de una manera bastante particular. Para Luria, lo importante del cerebro es que los procesos mentales no se encuentran en una zona específica, como lo podría decir el localizacionismo, y al contrario de esta, tampoco se encuentran en toda la función del cerebro, es decir, para una actividad no es que completamente el cerebro se esté ejecutando, más bien los procesos mentales Luria los entiende de la siguiente manera, en donde no se está hablando de puntos específicos ni la actividad completa del cerebro. En cambio a eso, los sistemas funcionales complejos son grupos de estructuras cerebrales que se van a conectar y a funcionar entre sí. Es decir, no se usan zonas específicas del cerebro ni tampoco todo el cerebro en su totalidad. También es importante entender que una misma zona se puede usar en muchísimas actividades diferentes o en una actividad que pueda parecer similar, esa zona que se activó en otra, para una actividad similar no se active. Por eso se llama sistema funcional complejo, porque el cerebro se ejecuta de una manera bastante compleja, a diferencia de cómo se pudiera entender solamente en una zona o solamente en su totalidad. Una vez entendiendo eso y antes de pasar ya de lleno a explicar el primer bloque funcional, Luria explica dos características que van a tener los tres bloques funcionales. Primera característica. Para cualquier actividad, no importa la que sea, se van a estar ejecutando los tres bloques funcionales. Ya dijimos, no en su totalidad, sino áreas específicas o zonas de estos tres bloques que se van a comunicar, se van a conjuntar, van a ser equipo para realizar una actividad. Es decir, para estudiar se están usando zonas del bloque 1, zonas del bloque 2 y zonas del bloque 3. En mi opinión, cosa importantísima de poder entender el cerebro a través de estos tres bloques es que cuando vas a diagnosticar una alteración neuropsicológica, en todo momento estás viendo cuál es el bloque que esté menos desarrollado o más afectado para poder ver el tipo de error que tenga tu paciente y saber qué bloque funcional es el que vas a rehabilitar. Sin duda, Luria fue un genio por poder explicar el cerebro en estos tres bloques funcionales. La segunda característica de los bloques funcionales tiene que ver con que tanto bloque 3 como bloque 2, cada una van a tener tres zonas corticales importantes y en las zonas primarias van a estar encargadas más en recibir la información del exterior. Las zonas secundarias están más encargadas en analizar y sintetizar la información recibida por las áreas primarias y las áreas terciarias, las que son las más tardadas en desarrollarse en el niño o en las personas porque tienen mayor grado de complejidad, justamente también van a llevar a cabo actividades mentales más complejas. En esta imagen puedes ver cuáles son los tres bloques funcionales. Primer bloque funcional, segundo bloque funcional y tercer bloque funcional. Hoy solo veremos primer bloque funcional, que corresponde a esta parte del cerebro, es decir, las zonas subcorticales, porque están abajo de la corteza cerebral. Ok. Dicho todo lo anterior, vamos a pasar entonces ya a explicar el primer bloque funcional al fin. El primer bloque funcional es el encargado de regular los estados de sueño y vigilia y estados mentales. Una de las razones por las que yo quise también grabar un video del bloque funcional, o bueno, de los tres bloques funcionales, es porque cuando yo estaba justamente tratando de entender todo lo que Luria decía,
recurrí a YouTube a ver tutoriales que me pudieran dar un poquito más de contexto para saber estos 3 bloques funcionales, y lo único que encontré fueron presentaciones de PowerPoint en las que con 2 o 3 renglones me explicaban qué eran estos 3 bloques funcionales. Pero cuando te enfrentas a Luria directamente te das cuenta de que cada uno de los 3 bloques son hojas y hojas de explicación y de contexto, y que es muy importante, pero no siempre es tan fácil entender a estos autores rusos a la primera. Entonces, justamente una de las intenciones de este video es poder hacer o facilitar más este conocimiento. Por ende, es importante no solo pensar que con entender que regula el sueño, la vigilia o estados mentales o metabolismo, etcétera, ya estamos comprendiendo al 100% el primer bloque funcional. Es verdad que se encarga de realizar esas funciones, pero hay muchas otras que no nos explican o no entenderíamos simplemente con esa definición. Entonces, para poder tener más claro el primer bloque funcional, vamos a realizar una serie de ejemplos. Todas las actividades que tú realizas, ya sea laborales, domésticas, de entretenimiento, requieren una cierta cantidad de energía para que tú las puedas realizar. Imagina entonces cuando te preparas para dar una clase, cuando estás estudiando un tema, cuando quieres ir a ver una película al cine, incluso ya estás viendo una película en el cine. Para todas vas a necesitar que tus procesos mentales estén al 100% y tú puedas tener la energía necesaria para llevar a cabo cada una de esas actividades. Entonces vamos a ver cuáles son las características de este primer bloque funcional. Por supuesto, el bloque funcional 1 te ayuda a estar despierto y tener esta energía para realizar las actividades. Ya que estás despierto, te va a ayudar entonces a poder prepararte para analizar y recibir la información. Si el bloque 1 no funcionara y no te activara, todos los demás bloques pues no podrían llevar a cabo sus tareas específicas. No hace falta decir que cuando estamos dormidos es justamente cuando los procesos mentales no están activos. Incluso actividades más complejas como verificar, planificar, organizar, que serían propias del bloque 3, no podrían llevarse a cabo si tu bloque 1 no te está preparando para llevar a cabo estas actividades mentales mucho más complejas. Y no solamente te está preparando para actividades complejas, también tiene una amplia participación en tu sentido de supervivencia. Claro, cuando escuchas reflejos, sirenas, sonidos que te hacen llamar la atención, el bloque 1 está justamente participando en tu actividad mental para que tú te des cuenta de cuando tienes que correr, cuando tienes que prestar atención, etc. También tu bloque 1 te va a permitir llegar a un balance entre la excitación y la inhibición de estímulos, y es gracias a este balance que tú vas a poder pasar de una actividad a otra. Decíamos, el bloque 1 te va a poder permitir responder a los estímulos más fuertes y que tu atención se dirija hacia ese sonido. A esto se le conoce como la ley de la fuerza, es decir, a los sonidos más fuertes le vas a prestar más atención que a los sonidos más débiles. Justamente entre este balance de inhibición y excitación, tú empiezas a distinguir que a pesar de que sea un sonido muy fuerte como el de un camión, no es necesario ponerle atención, a diferencia de un sonido fuerte como el de una sirena. Incluso hay sonidos pequeños que pueden llamarte más la atención que un sonido fuerte. Eso cuando estás despierto. Claro, eso va a ser gracias al balance que va a crear el bloque 1. Sin embargo, cuando estás a punto de dormirte pasa algo muy curioso, pues esta ley de la fuerza se rompe y empiezan a aparecer algunos efectos bastante interesantes. Esto que voy a explicar sucede en la transición entre que estás despierto y ya estás dormido, es decir, ese pequeño espacio en el que estás a punto de llegar al sueño. A todos nos ha pasado que cuando ya estamos aburridos, ya sea viendo una película, en una charla, en una junta, empezamos a cabecear, nos empezamos a quedar dormidos y es cuando se rompe esta ley de la fuerza. Primero vamos a entrar en una fase igualizante en donde los estímulos débiles van a ser igual de fuertes que los estímulos fuertes. Es decir, cuando ya estamos quedándonos dormidos, el sonido de un camión o que una pluma se caiga, los dos nos van a despertar con la misma intensidad. Tal vez no nos asustemos, pero simplemente nos va a llamar la atención. Posteriormente puede suceder una fase paradójica en donde el estímulo débil puede llegar a ser más fuerte que el estímulo fuerte. Supongamos un camión bien nos puede llegar a despertar, pero cuando se llega a caer una pluma o hay un golpe en la mesa, nos despierta con una intensidad en la que incluso nos asustamos, más que lo que nos provocó el sonido de un camión, de una sirena del exterior. Justamente entonces el estímulo débil se volvió más fuerte que un estímulo fuerte. Y ya cuando estamos casi al punto de quedarnos dormidos, sucede una fase ultra paradójica, en donde incluso sonidos fuertes como un camión, una sirena, etcétera, no nos van a despertar, pero un sonido débil que esté cerca de nosotros nos puede llegar a despertar o incluso hasta asustar, ¿no? Este es un efecto de la fase ultra paradójica. Y en todas estas fases y ejemplos vemos que la relación
entre excitación e inhibición pues está alterada. Justamente es porque nos estamos quedando dormidos y el bloque 1 justamente está regulando este estado de sueño-vigilia. En 1949, Magun y Maruzzi nos explican que una de las estructuras cerebrales más importantes en la regulación del sueño y vigilia es el tallo cerebral. Entrando ya en lo más importante de la lectura, Luria nos dice que el sistema nervioso, como lo hemos estado diciendo, siempre va a necesitar un adecuado nivel de actividad. Hay momentos en el que el adecuado nivel no es lo suficiente para mantener activo a la persona. En ese caso vamos a necesitar elevar el nivel de activación de la persona. Hay 3 fuentes principales de activación y son las que vamos a revisar a continuación. Entonces, la primera fuente de activación son los procesos metabólicos. Es decir, la primera manera de poder activarnos es que nuestro metabolismo esté funcionando adecuadamente. Nuestro ciclo de alimentación, nuestro ciclo digestivo, etc. Esta información es muy necesaria tenerla y por eso cuando tenemos un paciente, por ejemplo un niño, es importante saber cómo están sus ciclos de alimentación, o más bien qué tan frecuente le da hambre, si hay una desnutrición, si hay problemas en la digestión, todos este tipo de detalles que nos estarían dando a primera vista cómo está funcionando el bloque el primer bloque funcional en este ámbito de la primera fuente de activación, que es a través del metabolismo. La segunda fuente de activación tiene que ver con la llegada de estímulos del exterior y cómo va a orientarse la persona de acuerdo a esos estímulos que está percibiendo. Aquí va a ser muy importante tener siempre en mente el concepto de reflejo de orientación, y este es cómo está reaccionando un paciente o un niño cuando se le esté evaluando a los diferentes estímulos que está recibiendo. Por ejemplo, estos estímulos pueden ser en cualquier modalidad, ya sea auditiva, ya sea visual, ya sea kinestésica, sensorial, y el reflejo de orientación se puede evaluar al observar cómo reacciona el niño ante estímulos auditivos, por ejemplo el sonar unas llaves, el escuchar una sirena, si es que está reaccionando o si simplemente continúa en su actividad y los ignora, pareciera que no está percibiendo o no se está orientando a esos nuevos sonidos, es decir, este reflejo orientativo pareciera que no está existiendo. También puede ser visual, si es que se está cambiando de un cuarto por ejemplo blanco y que entra un cuarto colorido como este, ver si ve los colores, o un cuarto que tenga muchos elementos, ver si le llaman la atención esos elementos, o también pareciera que los ignora, que no percibe. En caso de que no perciba, podríamos estar interpretando o más bien hipotetizando que este primer bloque funcional en este ámbito de segunda fuente de activación del reflejo orientativo pues necesitaría más desarrollo o no se ha completado el desarrollo, puesto que estímulos que para cualquier niño pudieran orientarte o llamarte la atención no están teniendo ese impacto. Como lo mencionábamos anteriormente, debe existir este balance entre inhibición y excitación, y al paso de un tiempo el estímulo que esté presente y que en un inicio puede ser nuevo tiene que llegar a habituarse. Y de igual manera, como lo mencionábamos antes cuando decíamos que este bloque nos ayuda a nuestro sentido de supervivencia, en cuando escuchamos un nuevo sonido diferente a lo que estábamos acostumbrados, el cerebro tiene que analizar y trabajar si es necesario dar una respuesta diferente, si no hay que hacer nada, si ese sonido ya se había escuchado con anterioridad, si es un sonido nuevo y entonces justamente le tenemos que realizar una acción distinta. Todo este tipo de análisis lo hace el bloque 1 y por eso es tan importante saber en este segundo nivel de activación estas características. Si hablamos de procesos psicológicos, claro que sabemos que cuando está activado el bloque 1, incluso pues todo el cerebro, los procesos psicológicos desde este enfoque histórico-cultural es difícil separarlos y decir que solamente está existiendo memoria, pensamiento, atención, etc. Sin embargo, Luria mencionaba que hay una relación entre el bloque 1 que tenga algún problema en el desarrollo y problemas en memoria. Pareciera que puede ser un indicador, no determinante, pero sí podríamos estar hablando de algún tipo de relación, que cuando hay problemas de memoria, o más bien cuando hay un mal desarrollo en el bloque 1, podríamos también tener algunas dificultades en la memoria. Y llegamos a la tercera y la última fuente de activación. Entonces, repasando, el cerebro no solamente se va a activar con o satisfaciendo el metabolismo que es propio de la primera fuente de activación. Tampoco va a ser a veces suficiente con que nuestro sentido de orientación, de reflejo de orientación, sea adecuado y podamos tanto inhibir estímulos externos que no sean necesarios, como darle prioridad a los que sí. No siempre va a ser suficiente con este segundo nivel de activación o segunda fuente de activación para poder tener una justamente activación adecuada. Gran parte de la activación para una actividad
es propiamente de la voluntad o de la motivación para poder llegar a un fin, ¿no? Sin embargo, ese tipo de características podríamos verlas más en el bloque 3 y eso lo dejaré para un video que sea solamente del bloque 3. Pero aquí en esta tercera fuente de activación tenemos que ver que sí se necesita un nivel de energía, pero no siempre tiene que ver tampoco con esta energía intelectual o con esta motivación o estos procesos intelectuales en donde tú te motivas y tú te mentalizas y tienes esta voluntad, exacto, que incluso también es muy estudiada por el histórico cultural. Hay muchas investigaciones que muestran cómo la activación de las zonas superiores, esta energía que hace que se puedan activar estas zonas es llevada desde zonas subcorticales y precisamente el tallo cerebral que aportan esta energía hacia arriba a las zonas superiores para poder activarse. Entonces la tercera fuente de activación tiene que ver con esta energía que lleva el bloque 1 a todo el cerebro para poder llevar a cabo tareas específicas. Y es que además de todo lo que hemos hecho, también el bloque 1 o estas zonas subcorticales se van a encargar tanto de mantener energía como de poder regular emociones y un estado emocional óptimo. Esto es bastante interesante porque a partir de las investigaciones que muestra Luria en todo este libro de Cerebro en Acción y justamente cuando está explicando los 3 bloques funcionales, nos explica cómo a partir de pacientes con lesiones cerebrales en estas áreas subcorticales podía observar cómo tenían una pérdida en la energía cuando empezaban a realizar una actividad. Esto es muy interesante porque si ustedes han tenido esta experiencia con niños, como maestros o con pacientes que tienen alguna dificultad de aprendizaje, hay muchos niños que experimentan esta fatiga en donde pueden empezar bien una actividad, pero no pasan muchos minutos después en los que ya se cansan y justamente pareciera que necesitan otro tipo de actividad para activar justamente su bloque 1. Aquí es donde el bloque 1 cobra mayor relevancia, porque muchas veces se ignora que es necesaria esta actividad o esta activación más bien que necesita el cerebro para poder llevar a cabo una tarea. Luria también nos explica cómo estas lesiones en zonas subcorticales podía haber pacientes que tenían picos emocionales en donde podían verse bastante indiferentes o podían experimentar una euforia emocional que no era adecuada tal vez a la situación. Entonces, si tenemos algún paciente que tiene estos picos, esta indiferencia que incluso tal vez la podríamos ver como en sintonía con la segunda fuente de activación, donde veíamos que su reflejo de orientación no se está activando y por colores diferentes o sonidos diferentes no le llama la atención y muestra indiferencia, esta indiferencia que es de la tercera fuente de activación, pues también nos está dando más indicios de que un bloque 1 podría estar comprometido o no podría tener un adecuado desarrollo. Luria menciona que en pacientes con lesiones graves, incluso en este sentido de orientación puede llegar a estar extremadamente comprometido. A lo mejor de repente no saben en qué lugar están o pueden incluso hasta confundir personas. Él mencionaba que al doctor que lo atendía o a los doctores que atendían personas con lesiones en estas áreas subcorticales, de repente no sabían que era su doctor y lo confundían como si fuera un viejo amigo. Finalmente, para terminar y concluyendo, el bloque 1 puede llegar a ser un poco subestimado y no darle una importancia, pero la verdad es que participa en gran parte de la activación de las estructuras corticales, de la parte superior del cerebro, ya que como lo explica esta tercera fuente de activación, es el bloque 1 justamente el que le está mandando la energía para que todo la corteza y todos los demás bloques estén activados, estén en sintonía y puedan llevar a cabo también sus tareas sumamente importantes. Personalmente el bloque 1 es uno de mis bloques favoritos porque en algún momento uno de los pacientes que tuve no sabía cómo diagnóstico, o más bien qué diagnóstico dar. Yo veía que bloque 3 estaba bien, que bloque 2 también era bueno y incluso desconocía bastante el bloque 1, así que cuando recurrí a Luria, cuando leí por primera vez de qué consistía el bloque 1, me ayudó muchísimo porque me ayudó a poder darle un diagnóstico adecuado a este caso que yo tuve. También siento que es uno de los bloques menos justamente, bueno, esa es opinión mía, ¿no? Siento que es uno de los bloques menos favorecidos o menos atentos, que menos atención se les ha dado, porque tal vez, en mi opinión, pueden ser más interesantes o pueden parecer más interesantes las ejecuciones o las evaluaciones que se pueden hacer en bloque 3 y bloque 2. Sin embargo, para mí es fascinante, me ayuda mucho a comprender en la totalidad la actividad de niños con dificultades de aprendizaje.
Y a mí me encanta, ¿no? Me encanta el bloque 1 y me encanta esta descripción que hace Luria sobre el bloque 1. Otra cosa importante y bastante compleja de repente es poderlo diferenciar entre el bloque 1 y bloque 3. Si bien a primera vista son completamente diferentes, de repente, sobre todo cuando hablamos de atención, es difícil saber si los problemas de atención se deban al bloque 3, precisamente que se encarga más de planificar, organizar, justamente tener esta voluntad, ¿no? O más bien puede ser del bloque 1, ¿no? Que te está preparando para la actividad y no te está dando esa preparación para poner atención. En un ejemplo, ¿no? Atención, de repente he visto que es un proceso psicológico que es difícil saber si el daño en el proceso puede ser por bloque 3 o puede ser por bloque 1. Realmente cuando estamos hablando de procesos psicológicos y hablamos de atención en específico, hay mucha participación de ambos bloques. Entonces puede ser difícil diferenciarlos. Yo creo que en algún momento, si a ustedes les gusta y les interesa, puedo hacer un video sobre ese tema. Pero bueno, es una de las tantas cosas muy interesantes que puede dar el análisis con los bloques de Luria. Y finalmente te recomiendo que no te quedes con la explicación que acabo de dar. Yo creo que si te quedó más interés de saber los otros dos bloques, puedes recurrir a la referencia que dejaré en los comentarios del libro justamente de Alexander Luria, del Cerebro en Acción, para que tú lo leas, tú puedas hacerte incluso una opinión distinta, puedas ver todos. Hay muchas cosas que no toqué ya en el video por tiempo, pero que también son muy importantes de analizar, de conocer. Entonces te invito a que le des una checada a este capítulo, sobre todo a esta lectura y este primer bloque funcional, que es muy enriquecedor saber y conocer de él y te ayudaría mucho en esta actividad profesional si eres psicólogo y si estás interesado en la neuropsicología histórico-cultural. Entonces te dejo abajo la referencia del libro para que también lo puedas consultar. Si te gustó el video, suscríbete, regálame un like, escribe en los comentarios alguna duda que hayas tenido, algo que te haya gustado, lo que no te haya gustado, una opinión diferente que tengas, si también te gusta la neuropsicología histórico-cultural y algún otro tipo de tema que quisieras que tratara en estos videos. Con mucho gusto te voy a leer y los estaré contestando todos los mensajes. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.